Explicación completa de la deuda externa argentina es según Felipe Piña. La explicación de Piña sigue una línea histórica clara, destacando hitos y actores clave. 1. El origen del empréstito de Rivadavia en 1824. Contexto. Argentina no era un país unificado. Era la provincia de Buenos Aires, autónoma después de la caída del directorio. Ministro. Bernardino Rivadavia, ministro de Martín Rodríguez. Necesidad. No. La provincia tenía superávit. El ministro de Hacienda, Manuel José García, justificó el empréstito para ingresar al sistema financiero mundial o abrirnos al mundo. Monto. 1 millón de libras esterlinas, equivalentes a 5 millones de pesos de la época. Negociación y corrupción. Un grupo de negociadores, 3 ingleses y 2 argentinos, incluidos los hermanos Robertson, negoció con el banco inglés Baring Brothers. Se autorizó una comisión del 70%, pero ellos lo colocaron al 85%, quedándose con una diferencia del 15% de ganancia ilegítima. Además, el banco descontó intereses adelantados y exigió una hipoteca sobre las tierras públicas de la provincia. Liquidación final. De 1 millón de libras llegaron efectivamente a Buenos Aires solo entre 50 0 y 60 0. El resto se perdió en comisiones, descuentos y papeles de cambio. Uso de los fondos no se usó para las obras prometidas en puerto, pueblos fronterizos. Se creó una comisión de entretenimiento de los dineros del empréstito, destinada a la timba financiera. Consecuencia política. Rivadavia luego nacionalizó esta deuda provincial, transformándola en deuda nacional durante su efímera presidencia en 1826. Final de esta deuda se terminó de pagar 80 años después, en 1904, durante la presidencia de Julio Arroca. 2. La ampliación. La Guerra del Paraguay Mitre, década de 1860. Contexto. Argentina unificada bajo Bartolomé Mitre. Motivo. Financiar la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Interés británico. Piña destaca que Gran Bretaña tenía un interés estratégico en la guerra. Paraguay era un país industrializado, sin deuda externa y productor de algodón, un mal ejemplo para el modelo librecambista británico. Usó a Argentina y Brasil como alfiles para destruirlo y apropiarse de sus recursos. Pago. Esta deuda se terminó de cancelar durante los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y Marcelo de Alvear. 3. La década del 30 y el Pacto Roca-Runciman. Contexto. La Gran Depresión en 1929 golpea los precios de las materias primas. Respuesta. Se inicia un proceso de industrialización por sustitución de importaciones y forzado por la falta de divisas. Pacto Roca-Runciman en 1933. Un acuerdo leonino con Gran Bretaña donde Argentina se comprometía a comprarle todo a carne, casi todo, de que compraran su carne. El pacto prohibía crear frigoríficos de capital nacional a menos que no tuvieran fines de lucro, consolidando el monopolio británico y norteamericano. Aquí se denuncia una gran corrupción con doble facturación en los frigoríficos, escándalo que derivó en el asesinato del senador Enzo Bordavere en pleno recinto. 4. La etapa dorada. El peronismo y la cancelación en 1947, hecho clave. El 9 de julio de 1947, el gobierno de Juan D. Perón anuncia la cancelación de la deuda externa. Contexto internacional. Se niega a ingresar al Fondo Monetario Internacional, FMI, creado en los acuerdos de Bretton Woods 1944. Deuda. Crédito. Piña señala que Argentina era en realidad acreedora de países como Francia e Inglaterra. La compra de los ferrocarriles británicos ya deteriorados fue una forma de cobrar esa deuda mediante activos. Ingreso al FMI. Argentina ingresaría al organismo en 1956 bajo la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. 5. El saqueo definitivo. La dictadura militar en 1976, 1980 y 13. Contexto inicial. Isabel Perón deja un gobierno con una deuda manejable de unos 200 millones de dólares. Política de Martínez de Hoz. Toma de deuda compulsiva. Las empresas estatales EIPEF, Agua y Energía tomaban préstamos a bajo interés y volcaban ese dinero al mercado financiero especulativo, la plata dulce, donde las tasas llegaban al 10% mensual en dólares
Objetivo: esta operatoria sirvió para enriquecer a privados mediante especulación financiera con dinero estatal, arruinar deliberadamente a las empresas estatales para justificar su posterior privatización hasta fundidas, fugar capitales. La deuda se contraía, el dinero se fugaba y la obligación de pagar quedaba para el Estado. Corrupción emblemática, se mencionan casos como IFAD, endeudada en 0 millones de dólares bajo la gestión del represor Suárez Mason, quien regalaba áreas rentables a privados. Fábrica de submarinos Dome Q. García costó 1 millones de dólares y nunca con su submarino. Estatización de la Ítalo, una empresa eléctrica privada de la que Martínez de Hoz era accionista, fue vendida al Estado a un precio exorbitante de 400 millones de dólares. Saldo final. La dictadura dejó una deuda de unos 45, 0 millones de dólares y las arcas vacías. Alfonsín heredó apenas 100 millones de dólares y un vencimiento de 4. 0 millones para febrero de 1984. 6. La hiperinflación, el 1-1 y el corralito en 1983-2001, Alfonsín hereda el campo minado. Intenta una política redistributiva al principio, pero la crisis y presión de los organismos lo fuerzan a ceder y acordar. Menem años 90. La deuda se incrementa enormemente para sostener la convertibilidad de 1 peso o 1 dólar. Devaluó su moneda varias veces, pero Argentina no, lo que generó un déficit comercial crónico que se tapó con más deuda y con las joyas de la abuela, privatizaciones baratas de empresas estatales. De la Rúa, el final del modelo, se implementan el megacanje y el billing, operaciones de reestructuración de deuda con grandes negociados para bancos y asesores, se menciona a Arturo Sanagro, que empeoran la situación y culminan en el estallido de 2001 y el default de cesación de pagos más grande de la historia. 7. La vuelta al FMI Macri y la actualidad Macri de 2015-2019. Vuelve a endeudarse masivamente con el FMI. Recibe el préstamo más grande de la historia del fondo, cerca de 45. 0 millones de dólares en total, de los cuales Alberto Fernández rechazó el último tramo. Monto actual, la deuda es de dimensiones colosales, cercana a un PBI completo, unos 400, 0 millones de dólares o más. Piña subraya que es una cifra que cambia constantemente y es difícil de precisar, pero su magnitud es abrumadora. Concepto clave que Felipe Piña destaca, herramienta de colonialismo moderno, la deuda es un mecanismo para limitar la soberanía de un país. Quita capacidad de maniobra y obliga a destinar recursos al pago de servicios en lugar de a salud, educación o obra pública. Intervencionismo liberal. Los mayores tomadores de deuda en la historia argentina han sido los gobiernos de ideología liberal o de derecha, Rivadavia, Mitre, la dictadura, Menem Macri. ¿La deuda es en sí misma una forma brutal de intervención estatal en la economía? Ciclo de estafa y fuga. El patrón se repite. Se contrae deuda en condiciones leoninas. Una gran parte se pierde en negociados y comisiones. Los fondos no se aplican a su destino original. El dinero se fuga y el pueblo argentino termina pagando la obligación durante décadas. Ilegitimidad. Muchas de estas deudas, comenzando por la de Rivadavia, fueron contratadas de manera corrupta, sin beneficio para el país y, en casos como la dictadura, bajo un régimen de fuerza ilegítimo. Piña cita a Juan Bautista Alberdi, quien ya en el siglo XVI denunciaba: se toman deuda pública para empréstitos, pero terminan haciendo los empréstitos para obra pública y la obra pública para empréstitos.